buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, bramplacecuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción. Sin más, empecemos. Mi abuela se fue y regresó más joven. Tengo un vago recuerdo de cuando era más pequeño, un recuerdo que, hasta la fecha, sigue dejando a mi familia intrigada y sin respuestas. Sucedió algo con mi abuela, que en paz descanse, que aún no podemos explicar. Intentaré ser breve, aunque es una historia larga y complicada. Mi abuela siempre tuvo muchos problemas con mi abuelo. Se casaron muy jóvenes y, con el tiempo, su relación se volvió cada vez más tensa. Mi madre, siendo la mayor de los hijos, nos tuvo a mi hermana y a mí muy rápido después de casarse. Yo tendría unos 7 años cuando una tarde, mi abuela decidió abandonar a mi abuelo. Se fue con otro hombre, alguien conocido de la familia pero con quien mi abuelo casi no se hablaba. Nadie sabía dónde se había ido. La partida de mi abuela devastó a mi abuelo, quien cayó en una profunda depresión. Poco después, murió debido al alcoholismo. Lo sepultamos, y la vida continuó, pero de una manera lenta y gris, como si una sombra se hubiera instalado sobre nuestra familia. Vivíamos en el mismo terreno que la casa de mi abuela, y una tarde, mientras jugaba con mi hermana, algo extraño ocurrió. Mi madre estaba cociendo frijoles cuando de repente nos llamó para que nos bañáramos. Nos subimos a una batea llena de agua, y mientras jugábamos, escuchamos a alguien hablarle a mi madre. Era una joven, una muchacha de unos 15 años. Había algo en ella que me resultaba extrañamente familiar. Mi madre nos bajó de la batea, nos sentó en una piedra y se acercó a la muchacha. La joven le dijo algo, y luego se fue. Mi madre se quedó ahí, inmóvil, durante varios minutos. Luego regresó con nosotros, nos cambió y nos llevó a dormir. Pero algo en su mirada había cambiado. Los días siguientes, mi madre estaba pensativa, ausente. Vimos a esa misma joven varias veces asomándose por el pretil de la casa. A veces, la veíamos tomar agua de la llave o arrancar naranjas del árbol antes de desaparecer en el monte. Una noche, cuando ya estábamos dormidos, escuchamos que alguien tocaba a la puerta. Era la joven. Entró en la casa y comenzó a hablar con mi madre. Le pidió perdón, dijo que había sufrido mucho con mi abuelo. Fue entonces cuando mi madre, entre lágrimas y asombro, se dio cuenta de que esa joven era, en realidad, mi abuela. Solo que mucho más joven. Si eres mi madre, dime algo, le dijo mi mamá, tratando de no perder la compostura. ¿Cómo se llamó tu papá? La muchacha respondió, yo no tuve papá. Y era cierto, mi abuela nunca conoció a su padre. Dime cómo se llamó tu segundo hijo, insistió mi madre. Ay, hija, dijo la joven, se llamaba Fidel. Se murió al año que nació, amaneció muerto en su huelil. Cada pregunta que mi madre hacía, la joven respondía con detalles que solo mi abuela podría saber. Pero lo más desconcertante fue lo que contó después. ¿Por qué eres joven?, preguntó mi madre. Alguien me llevó al monte, dijo la joven. Me arrastraron del cabello y me llevaron a un lugar que nunca había visto. Allí, una señora toda vestida de negro me dio algo de tomar. Sabía sangre. Cuando amaneció, me sentía diferente. Era más joven. Este relato lo recuerdo porque mi madre me lo contó cuando ya era mayor. Pero lo más perturbador fue lo que ocurrió después. La joven, que decía ser mi abuela, tenía un miedo terrible al agua. Mi abuela, de niña, casi se había ahogado en el río, y esa fobia la había acompañado toda su vida. Un día, sin más, amaneció muerta. La encontraron en el río, ahogada y sin ojos. Nadie supo explicar cómo había llegado ahí, ni qué había ocurrido exactamente. La única pista que nos dejó fue un pedido desesperado, que no dijéramos a nadie que era ella. La señora que me dio de beber me dijo que si alguien se enteraba, me mandaría al infierno. Nunca volvimos a ver al hombre con el que se había ido mi abuela. Y aunque muchas cosas se perdieron en la memoria de los años, de algo estamos seguros, esa joven era mi abuela, y lo que le ocurrió sigue siendo un misterio. La llamada. Hola, buenas noches. Quisiera compartirles algo sumamente extraño que me ocurrió hace unos meses. Todavía me cuesta entenderlo, y cada vez que lo recuerdo, un escalofrío recorre mi espalda. Todo comenzó una tarde común. Iba manejando de regreso a casa después de un largo día de trabajo. Decidí detenerme en una tienda para comprar un refresco y unas papas, ya que no había comido nada en todo el día. Mientras estaba en la fila, eché un vistazo a mi teléfono, y noté que tenía 6 llamadas perdidas de mi hermano. Cabe mencionar que él trabaja en Monterrey, en una fábrica, y no solía llamarme tantas veces seguidas, así que me preocupé un poco. Inmediatamente le devolví la llamada, pero no obtuve respuesta. Supuse que debía estar ocupado, así que no le di mayor importancia y seguí con mi camino. Al llegar a casa,
Ya de noche, me dirigí directo al baño para darme una ducha. Mientras el agua corría, el teléfono volvió a sonar. Era mi hermano nuevamente. Contesté, pero al otro lado de la línea algo estaba mal. Se escuchaba un ruido extraño, como un tumulto de gente, pero su voz sonaba lejana, distorsionada. Le pregunté si estaba bien, y en respuesta, comenzó a llorar. Su llanto era desesperado, como si estuviera sufriendo intensamente. Entre sollozos, repetía una y otra vez que lo perdonara, sin darme más explicaciones. El ruido de fondo se intensificaba, eran gritos, voces horribles que parecían surgir de una pesadilla. Le pregunté si estaba borracho o si le había pasado algo, pero no obtuve respuesta clara. De repente, antes de que la llamada se cortara, lo escuché gritar con un terror que nunca antes había oído en él: «Allí viene». La llamada se cortó abruptamente. Intenté devolverle la llamada de inmediato, pero su teléfono mandaba directamente al buzón de voz. Preocupado, llamé a mi madre y a mis otros hermanos, pero nadie había tenido noticias de él. Todos intentamos contactarlo, pero fue inútil. Aproximadamente a medianoche, el teléfono volvió a sonar. Lo tomé con prisa, esperando escuchar la voz de mi hermano. Sin embargo, al contestar, fue una mujer la que habló. Su voz era seria y pausada, casi con un tono de compasión. «Buenas noches. Disculpe la hora, ¿usted es familiar de, nombre de tu hermano?», me preguntó. Le respondí que sí, mi corazón latía con fuerza. Sentí un nudo en el estómago. «Quisiera pedirle que se tranquilice», continuó la mujer, «pero tengo que darle una noticia. Su hermano ha fallecido». No podía creer lo que escuchaba. Sentí como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. Le dije que no podía ser posible, que yo había hablado con él esa misma tarde, aunque estaba raro, lo había escuchado. La mujer guardó silencio por un momento antes de responder. «Señor, según los peritos, su hermano llevaba más de un día fallecido cuando lo encontraron. Al parecer, se quitó la vida. Se ahorcó en su casa. Fue un compañero suyo quien, al no saber de él, fue a buscarlo y, al no recibir respuesta, tiró la puerta con ayuda de otros vecinos». La realidad me golpeó como una tonelada de ladrillos. Mi mente no podía procesar lo que ella me decía. ¿Cómo era posible? Yo había hablado con él. Lo había escuchado llorar, suplicar perdón y gritar con miedo. Después de colgar, me quedé en silencio, intentando comprender lo incomprensible. ¿Quién fue el que me marcó esa tarde? No lo sé, pero estoy seguro de una cosa: esa voz era la de mi hermano, y lo que me dijo sigue atormentándome hasta el día de hoy. La noche en el cementerio. Esto ocurrió hace ya muchos años, cuando estaba en el Covach. Tenía un grupo de amigos con los que siempre andábamos juntos para todos lados. Una noche, en un arranque de valentía o quizás de simple estupidez juvenil, decidimos ir al cementerio en la madrugada. Nos habíamos quedado en casa de uno de mis amigos, y entre bromas y risas, nos animamos a dar ese paso que en otros momentos nos hubiera dado miedo. Escalamos la barda y nos colamos al interior del panteón. En aquellos tiempos, teníamos esos teléfonos Nokia con lámpara, y con ellos nos iluminábamos mientras avanzábamos entre las tumbas. Nuestra misión era encontrar la tumba más vieja del lugar, una que nos revelara algún secreto o, al menos, nos diera una buena historia que contar. Después de un rato de buscar, llegamos a una tumba en particular. Era de una niña que había muerto en 1943. El nombre estaba casi borrado por el tiempo, pero la lápida tenía un aire triste, casi melancólico. De repente, uno de mis amigos, que siempre ha sido un poco más atrevido que el resto, comenzó a soltar tonterías: «Ojalá se nos meta el diablo» o «pinche niña muerta, ni espanta». Le dijimos que se callara, pero siguió. Le dimos un zape para que se calmara, pero él solo reía, sin medir las consecuencias de sus palabras. Estuvimos ahí un rato más, intentando descifrar el nombre en la lápida. De repente, notamos que nuestro amigo se había orinado justo al lado de la tumba. «Ya cálmate, cabrón», le grité mientras lo empujaba, recordándole que no se le faltaba el respeto a los difuntos. Otro amigo intervino, diciendo que ya habíamos hecho suficiente, que habíamos ido solo de exploración y que era hora de irnos. Parecía que todo se había calmado por fin. Pero entonces, sin previo aviso, nuestro amigo comenzó a vomitar y cayó al suelo. «¿Qué tienes?», le preguntamos mientras le rodeábamos. Estaba en cuatro, con la cabeza agachada, y vomitaba sin parar. Cuando levantó la cara para mirarnos, nos quedamos helados. Sus ojos estaban negros, hundidos, y el vómito que salía de su boca era espeso y oscuro, como bilis. De repente, de su garganta surgió un grito, pero no era solo su voz, eran como tres voces mezcladas en una, un sonido que no era de este mundo. El terror nos invadió y salimos corriendo, dejándolo atrás.
No nos detuvimos hasta llegar a la barda, pero al escucharlo gritar de nuevo, supimos que no podíamos dejarlo ahí. Regresamos por él, aunque no lo encontrábamos entre las sombras del panteón. Estábamos desesperados, asustados, hasta que lo vimos. Estaba dentro de una de esas tumbas preparadas para recibir un ataúd, sumergido en agua encharcada, gritando como si su vida dependiera de ello. Lo jalamos con todas nuestras fuerzas. Nos dijo que corriéramos, pero no podía ni caminar. Lo cargamos entre todos y lo llevamos a la barda, donde tuvimos que batallar bastante para poder levantarlo y sacarlo de allí. Luis y yo fuimos los últimos en cruzar. Antes de saltar al otro lado, volteamos hacia la tumba de la niña, la misma donde todo había comenzado. Allí, de pie, estaba una niña pequeña, vestida con un vestido amarillo antiguo, mirándonos con una expresión que no puedo describir. Nos lanzamos de la barda con el corazón en la garganta y, de nuevo, cargamos a nuestro amigo hasta llegar a la casa. Lo metimos al baño, ropa y todo, mientras la mamá de mi amigo nos preguntaba qué había pasado. Le contamos la historia, temblando aún por lo que habíamos visto. Cuando nuestro amigo se calmó, nos confesó entre sollozos que se arrepentía de todo lo que había dicho y hecho. Nos contó que, justo cuando comenzó a vomitar, sintió un dolor de cabeza intenso y que todo se volvió oscuro. Luego, escuchó una voz suave, casi un susurro, que decía mamá, mamá repetidamente. No sabemos qué fue lo que pasó realmente esa noche, pero jamás volvimos a ese cementerio. Bendito sea Dios, solo fue una vez. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.